Disminuyen los índices de inseguridad en Tamaulipas, asegura el secretario de Gobernación. Hoy son ya por cientos los que se cuentan de detenidos de la delincuencia en este estado. Con una gran actuación también del Ministerio Público que permite consignar cuando antes no había consignaciones. Congreso de Guerrero ratifica a Rogelio Ortega como gobernador sustituto del estado. El presidente Enrique Peña Nieto reconoce rezagos en justicia cotidiana. Pide impulsarla. En la práctica, esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados. Baja el desempleo en marzo, se coloca en 4.2%. Aumenta el número de muertos por terremoto en Nepal. Declaran estado de emergencia en Baltimore, en los Estados Unidos. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo están esta mañana? ¿Qué tal? Mucha información. Pues sí, mucha información. Buenas noticias, ¿no, Raimundo? No sé en qué país del mundo. En Nepal sigue subiendo la tasa de muertos por hora. Sí. Ya cuando momento de empezar esta emisión estaba la cifra en poco más de 4.300 muertos por el terremoto del sábado. Ya también hay un ajuste sobre a cuántas personas afectó en toda la región, no es únicamente Nepal, a poco más de 8 millones de personas. Seguimos insistiendo, 1 millón de niños, dice la UNICEF, en serios problemas, y esta cifra de muertos probablemente se va a incrementar de una manera significativa porque desde el domingo por la tarde-noche, el ejército nepalí y la Fuerza Aérea de la India realizaron más de 100 vuelos de reconocimiento sobre las comunidades rurales en las laderas de la cordillera del Himalaya, y lo que vieron fue poblaciones desaparecidas. Inclusive lo que dicen es que en el lugar del epicentro no quedó absolutamente nada. No ha podido llegar toda la ayuda que se requiere, que ese es en este momento, esto es lo más emergente que hay de alguna manera por las condiciones climatológicas. No es un asunto de falta de acción o falta de contribución por parte de gobiernos. Hay más de 12 gobiernos que han enviado naves y equipos de rescate, incluido México, que mandó ya a topos para participar en las tareas de rescate, pero no pueden llegar a varias zonas por las condiciones climatológicas. También tuvieron un problema porque estaban utilizando estos helicópteros Mi-17, que son helicópteros rusos monumentales, y lo que tuvieron que hacer es cambiarlos por helicópteros mucho más ligeros que al mismo tiempo tienen mucho menos capacidad para ir evacuando para tareas de rescate. Se está convirtiendo en una tragedia humanitaria, lo que fue un fenómeno natural con el terremoto. Yo no sé si hay un tema de que sea Nepal la convocatoria de la comunidad internacional. Es decir, esto puede pasar en cualquier lado y es una gran tragedia. Pero yo, no sé, por la cobertura noticiosa, tengo la impresión de que el que haya sido Nepal, sí, no lo que evoca Nepal como un centro budista, un centro espiritual. ¿no? Y la parte del alpinismo. Pero lo que dice Paco es fundamental. Mucho se habla del Tíbet, pero realmente el centro budista en el mundo, lo comentamos aquí el lunes, el Vaticano del budismo se encuentra en Katmandú. ¿No? Derivado de la cerrazón que hubo durante muchísimos años y todavía en el Tíbet, que se encuentra en China. El centro budista del mundo está en Katmandú. No es un asunto de alpinismo, es un asunto donde hay decenas de miles de turistas, muchísimos de ellos van a hacer esta meditación, este recorrido de todo el mundo a Nepal. Pero aquí el tema es, ya sea porque sea alpinismo o por el tema de meditación, hay muchos extranjeros o hay muchas personas que van a Nepal, no es un país absolutamente desconocido.
y además entre las muertes que se están reportando, particularmente en la parte, los que estaban tratando de escalar el Everest, son pues un directivo de Google, una doctora bastante reconocida en Estados Unidos, o sea, gente que atrae mucho más atención por quienes son, a pesar de que pues el número de muertos ya están hablando que podría pasar los 10,000 personas y la tragedia que representa esto para los niños, ¿no? Bueno, Pues, hay 4.300 muertos, todavía no se sabe exactamente hasta dónde va a llevar, ¿no? Sí. Lo que sí dicen es que cada hora hay una nueva cifra de muertos. En Baltimore, en Maryland, a 45 minutos de Washington, D.C., después de un funeral de un joven afroamericano que murió por un abuso de la policía, en un acto de abuso policial, pues se explotaron los disturbios. Comenzaron en la zona centro y en la parte oeste de la ciudad, que es donde están los proyectos, que son las viviendas de interés social de ingresos más bajos, y se ampliaron a zonas suburbanas. El gobernador de Maryland tuvo que llamar a la Guardia Nacional, que desde anoche está patrullando las calles junto con la policía. Por cierto, la policía actuó con muchísima demora. La alcalde de Baltimore, una afroamericana, no envió a la policía hasta 3 horas después, lo cual contribuyó también a que hubiera actos de vandalismo por todo el centro de la ciudad. Y a partir de esta noche hay un toque de queda en la ciudad de Baltimore, que es una de las grandes ciudades en el rango mediano de las ciudades de la Unión Americana. Interesante que esté tan cerca de Washington. Bueno, hay un corredor. En sí mismo es una ciudad muy dividida. Hay un corredor porque hay 3 ciudades divididas: Washington, Filadelfia y Baltimore. Que las 3, Baltimore no es que se encuentre en una situación equidistante, pero ese es el corredor, muy divididas las ciudades efectivamente en términos raciales. Y en México, bajo la racional de que más vale malo por conocido que bueno por conocer, el Congreso local ratificó ayer a Rogelio Ortega como gobernador interino en Guerrero, con lo cual él estará al frente del Poder Ejecutivo Estatal durante los próximos 6 meses, que es cuando se da el relevo en el gobierno estatal. Y todo eso no está en el PAI. Todo esto no está en el PAI informativo. Me parece que lo de Nepal sigue siendo la gran omisión en la prensa. Es muy sorprendente que solo en México Nepal no es uno de los 2 principales temas que pueda estar figurando en las portadas de los periódicos. Pero y la cobertura que se le está dando es mucho en términos de nuevamente esta evocación espiritual, pero el nivel de pobreza de los nepalíes, ¿no? Es decir, casi todas las coberturas es lo que están destacando, como un problema de construcción o de infraestructura puede llevar a este tipo de tragedias, ¿no? Es exactamente el caso de Haití, y es lo que sucedió en la Ciudad de México en 1985, tras lo cual cambiaron por completo las regulaciones en la construcción. Pero sí, esto es muy similar a Haití, donde pues tampoco van a poder cambiar las regulaciones de una manera tan importante. Ahora, el 36% de los impactos, que esto es lo que uno nunca entiende, ¿verdad? Se lo dedican los medios a los foros de discusión del Instituto Nacional Electoral. Entonces, no me lo explico. No me lo explico, para mí es una especie como de esquizofrenia en la jerarquización periodística, pero bueno, ¿qué es lo que dijeron los partidos ayer en el Instituto Nacional Electoral? Que después de las elecciones van a tomar como tema, pues, leyes contra la tortura. Entonces me parece perfecto. Es hasta un acto cínico lo que están diciendo los partidos políticos. La tortura y las desapariciones forzadas no son importantes. Es más importante ahorita la contienda electoral. Hoy, por cierto, se vence el plazo que tenía el Congreso para aprobar el decálogo que presentó el presidente Peña Nieto el año pasado para, como decían, que Iguala no vuelva a suceder. ¿Y qué sucedió? Nada, absolutamente. Y tenemos a los medios, de una manera acrítica, registrando el foro como principal tema, diciendo, está bien, el asunto de los derechos humanos en México
puede esperar, porque ahorita estamos en campañas electorales, ¿verdad? Eso es lo que traen los medios, y la cobertura crítica también es lo que más me sorprende sobre este manejo de la información. 17% de los impactos. La balanza comercial tiene un déficit importante, 68% mayor que el primer trimestre del 2014. Esto se debe de manera natural a la caída en las ventas del petróleo, que fue de 46.2%. Bueno, la guerra de los petroprecios le ha pasado la factura a todo el mundo. ¿Y el tema del dólar no afecta también? No, todavía no. Bueno, afecta positivamente, porque las exportaciones no petroleras, esto es lo que impidió también una mayor caída, las exportaciones no petroleras crecieron 6.3% en el mismo periodo. Entonces, hay un pequeño amortiguador, que esto gracias a que hay una capacidad exportadora. Las exportaciones mexicanas son más de mejor oportunidad, son más baratas, digamos, para el exterior, aunque claro, las importaciones nos resultan mucho más caras. También hay un dato muy importante, que es de estos claroscuros interesantes sobre la economía, donde la desocupación está en 3.8%. Cuando yo decía buenas noticias al principio del programa, subrayémoslos por... Es muy buena noticia, porque esta es la tasa más baja desde marzo del 2008. Y esto, de acuerdo con los analistas, tiene que ver con una recuperación económica. Entonces, tenemos la balanza comercial, que es un efecto, es una externalidad que viene derivado de la guerra de los petroprecios en el mundo, pero está la tasa de desocupación, que habla de que hay otro tipo de economía no petrolera que está ayudando que seguramente a la son economía. Manufacturas y Fundamentalmente servicios, manufacturas, servicios ha avanzado bastante. 16% de los impactos. El secretario de Gobernación estuvo ayer en Reynosa para dar, Reynosa, Tamaulipas, para dar los avances en materia de seguridad. El secretario dijo que la seguridad en Reynosa ha mejorado de manera significativa. No de Reynosa, de Tamaulipas ha mejorado significativamente, y lo que está sucediendo con los enfrentamientos en realidad no tiene que ver con intentos de rescate ni con querer enfrentar a las fuerzas federales, sino es únicamente para hacerse notar. No entiendo yo muy bien esta declaración del secretario de Gobernación, particularmente si alguien vive en Reynosa. Supongo que estará diciendo... O en Altamira no también. Entiendo, pero es que Reynosa ha sido... Altamira Ciudad Madero, Tampico. Supongo que estarán pensando a quién le está hablando el secretario de Gobernación cuando dice que lo que están haciendo es una acción de aparador, que lo que quieren es que se Porque vea. además fue una reunión muy protegida. Si esa es la situación, ¿por qué habrías de proteger tanto la reunión? ¿Por qué arruinas el contexto, Paco? No, claro, porque si tú llegas y es una especie de fortaleza móvil con helicópteros en el espacio en el cual tú te encuentras para evitar absolutamente cualquier cosa, pues tu burbuja no ve otras cosas que sí ve la gente de manera cotidiana en Tamaulipas. Yo no sé cómo pudo hacer estos comentarios el secretario. Muy raro. O sea, si hace como 24 horas, o sea, el fin de semana todavía había situaciones en Reynosa en donde había tiroteos, o sea, tú ves las imágenes de semiguerra, tipo sí, Baltimore, pero una situación bastante violenta, y empieza a hablar de pues que no se preocupen, las cosas ya están mejorando. Quizás el secretario no estaba hablando para los habitantes de Reynosa, sino para el resto del país, ¿no? En un discurso que tenía como objetivo de audiencia el país y no los habitantes de Reynosa. Yo creo, sin embargo... está hablando a los posibles electores del país. Yo creo que esto no ayuda mucho en la credibilidad de la palabra oficial, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dijo el secretario de Gobernación ayer en Reynosa, Tamaulipas, y aquí en el Distrito Federal, con 13 puntos de los impactos que tiene el país informativo que nos proporciona la agencia Intelite, este reporte del Centro de Investigación para la Docencia Económica, el CIDE, que le entregó al presidente Peña Nieto un informe sobre justicia cotidiana. La justicia cotidiana es la de todos los días, es la justicia en las casas, la justicia en las escuelas, la justicia laboral, la civil, en los vecindarios, los barrios, en donde es muy crítico el CIDE, porque dice que
por años, Sí. se ha abandonado la justicia cotidiana en este país. El propio presidente dijo, sí es cierto, las mayorías están olvidadas por la justicia cotidiana. Ay, Raimundo, te equivocaste, eres un exagerado. Claro que hubo resultados, ¿te acuerdas? Acabas de decir que no hubo resultados de este anuncio que hizo el presidente en octubre, y la fecha límite era hoy. Pues este es uno de los resultados, es el único. Es el único. ¿Te acuerdas? El presidente anunció que iba a haber este estudio de reacción. Ahí el tema es que esta no es una medida, es un diagnóstico. Ah, no, bueno. Pero acuérdate, ese era los grandes anuncios que hizo el presidente en octubre, de los 10 pasos que se iban a tomar, iba a salir este diagnóstico. El decálogo salió en un 10% con un diagnóstico que es el del CIDE, que propone, entre otras cosas, una defensa de pequeñas empresas, que es algo interesante, y también que haya una serie de medidas de protección para trabajadores domésticos inmigrantes. Que eso ya lo tenía con la previo. Sí. Desde hace un tiempo viene trabajando en el tema. De hecho, en las declaraciones que hicieron ayer dijeron que no estaban inventando el hilo negro, que básicamente están volviendo a plasmar y esperan que con este documento se le dé más prioridad a esta parte de las reformas. 9% de los impactos de estas cosas misteriosas que nos proporciona la prensa mexicana todos los días. No está Baltimore incorporado en el PAI, pero está que asume la nueva fiscal de Estados Unidos, la nueva secretaria del Departamento de Justicia, la nueva Procuradora General de Estados Unidos, Loretta Lynch, y dice, bueno, la prensa trae que asumió y no trae su primer desafío antes de cumplir 12 horas en el cargo. Entonces, digo, qué gracioso la prensa, ¿no? Un nombramiento en Estados Unidos que se vaya a un aspecto tan preponderante, está perfecto. El 9% de los impactos, muy interesante. Un tribunal unitario del Estado de México revocó ayer el auto de formar prisión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. La revocación del auto de formar prisión no la coloca en libertad, es por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de lavado de dinero que era una acusación de la Procuraduría General de la República en los tiempos de Jesús Murillo Caram, a lo que le responde el juez unitario que no está bien y que le pide a la PGR que reponer el proceso. Es decir, no sale en libertad, dice, no sale en la evaluación contextualizada del caso, pero ustedes lo que hicieron no está bien. Esto es muy importante porque es el primer gran revés que hemos estado aquí platicando sobre el tema, que tiene el ex procurador Murillo Caram en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Otro problema adicional es que sobre la base de la información que proporcionó el procurador, el presidente Peña Nieto la acusó públicamente de ser coautora intelectual del crimen de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuál es el problema? Que el delito por el cual la llevan a la cárcel, les dice el juez unitario en el Estado de México, lo siento chicos, repónganlo porque así como está, se va a ir a la calle. No hay manera de mantenerla con la información y los alegatos y la argumentación. Es importante lo que acabas de decir, que va a ir a la calle. O sea, es cierto que no la están liberando, pero sí se está abriendo el paso para que eventualmente la liberen, porque si el juez no consideró pruebas que había presentado, porque eso es lo que está argumentando la defensa, eso quiere decir que la defensa tiene pruebas que podrían en una forma contundente comprobar que ella no tuvo los vínculos a las acusaciones. Pero que están haciendo. Según entiendo o recuerdo, eso desde día 1 era un tema. Sí. Es decir, ¿cómo haces una acusación sobre alguien que no tiene autoridad en todo el desenlace del evento? Exacto. Yo creo que esto estaba por eso ahí está el error que incurrió el presidente, porque no debía de haber establecido eso, porque inclusive bajo el criterio el ministro Saldívar en el caso de Florence Cassé, aquí hay un efecto corruptor, ¿no? En una corte como la Suprema Corte de Justicia actual, que es garantista en los derechos humanos, hay un efecto corruptor porque antes de ser juzgada ya estableciste una culpabilidad. Sí. Ahora, eso fue retórico, que es aún más grave. En la parte sustantiva,
la PGR, de acuerdo con este fallo del juez, no probó que ella estaba involucrada en el lavado de dinero. Y en el imaginario colectivo, o sea, lo que describe la Procuraduría es que la razón de la desaparición de estos normalistas era porque, o sea, por lo menos, no te estoy diciendo que la narrativa de la Procuraduría dice exactamente eso, pero en el imaginario colectivo, la razón que desaparecen estos muchachos es porque ella tenía su evento político. Y la línea de tiempo que estableció la PGR en diciembre, pues ves que nada que ver, porque inclusive primero, a la hora en que esto sucedió, eso ya había terminado. Segundo, ellos estuvieron en algún momento a 2 calles de donde estaba el evento y no fueron hacia allá, se fueron hacia otro lado, de acuerdo con la propia cronología y ubicación en espacio de los normalistas aquel 26 de septiembre del año pasado, 7 meses ya cumplidos. Por eso nos vamos a un corte más adelante, ¿verdad? Nos vas a dar tú, vamos a hablar sobre las nuevas encuestas, sobre cómo van los partidos. Interesantísimo, sí, cómo se está moviendo los partidos de preferencias electorales. Así que no se vaya, mucho más aquí en El Primer Café. Está bien. Declarar conviene. Presenta ya tu declaración anual en el portal del SAT. Lo que puedes deducir: honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios y primas por seguros médicos, colegiaturas y transporte escolar, donativos, impuestos locales por salarios, gastos funerarios, intereses por créditos hipotecarios, aportaciones voluntarias al fondo de retiro. Utiliza la aplicación Declaración para Asalariados si percibes ingresos por salarios. Declara SAT si eres persona física que gana por honorarios, arrendamiento, actividades empresariales o tienes otros ingresos además de salarios. Si eres asalariado, recibe tu devolución en 5 días. Si tienes otros ingresos, la recibes en 10 días. Declaración Anual 2014. Declarar conviene. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Al año, más de 2.3 millones de personas mueren en el mundo a causa de accidentes laborales. Anualmente, más de 313 millones de personas sufren lesiones en su trabajo. El dato útil para comentar en el café. Los hospitales en Nepal son insuficientes por la gran cantidad de heridos de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado sábado. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud. La ciudad de Katmandú es la zona en donde se concentra el mayor número de heridos, por lo que los médicos han tenido que atenderlos en las calles. Debido a esta situación, el organismo sanitario ha solicitado médicos extranjeros adicionales, en particular, especialistas en traumas y con capacidades quirúrgicas que puedan desempeñar su labor en las condiciones que actualmente se encuentra Nepal. Asimismo, la organización señaló que requiere de manera urgente $5 millones para activar su respuesta humanitaria. Por ello, la OMS está aceptando contribuciones financieras para atender inmediatamente las necesidades de salud. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas informó que ha comenzado a desplegar sus reservas alimentarias en la región y ha trasladado a la zona un avión que distribuirá por los aires galletas de alto contenido de energía. A su vez, el Ministerio del Interior de Nepal solicitó víveres para los sobrevivientes, agua potable y helicópteros para las tareas de rescate. A 3 días de la tragedia, el recuento de daños ha comenzado y según un economista para Asia-Pacífico,
El costo total de la reconstrucción en ese país, con construcciones apropiadas para una región sísmica, podría superar los $5,000 millones, es decir, alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de Nepal. Sobre los mexicanos en aquel país, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tiene hasta el momento a 38 mexicanos ubicados en la zona afectada por el terremoto, de los cuales 22 son alpinistas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y le comentamos que la información de último momento de fallecidos a causa de este sismo llaman más de 5,000, ya están hablando de 5,000 personas. Como ustedes saben, había un grupo de mexicanos, muchos de ellos alpinistas, que estaban en Nepal en el momento en que sucedió este temblor. Tenemos en la línea telefónica a José María Aguayo, presidente del Club Alpino Mexicano. Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, Ana María. Un abrazo. Oye, coméntanos, ¿cuál es el número exacto de mexicanos que se encontraban en Nepal, o por lo menos el número que tienen ustedes de mexicanos que estaban, alpinistas que estaban en Nepal en el momento del sismo? Mira, los mexicanos que teníamos registrados nosotros atacando la montaña, era David Liaño, que estaba en el campamento 2 del Everest por la cara sur. Orlando Castro, que estaba en el campamento base, también por la cara sur. Y Aldo Valencia, que estaba por la cara norte, o sea, por el lado del Tíbet, el lado chino. Eran los 3 que teníamos registrados como que estaban en la montaña atacando. Y iban al campamento base del Everest Juan Manuel Leal Apáez y su hija. Todos están perfectamente bien. Hay alguna versión de que estaba un poblano desaparecido. Supongo que se trataba de Aldo Valencia. Aldo Valencia está perfectamente bien. Ya ayer salió alguna declaración de él en algún medio poblano. ¿Sí? Entonces creo que no hay ningún mexicano que esté lesionado. José María, ¿has podido conversar con ellos? ¿Has podido tener contacto con ellos? ¿O cuál es la forma de comunicación? La comunicación que estamos teniendo es con David Liaño a través de su blog. Él nos está mandando algunas notas, o a través de teléfono vía su papá. El teléfono lo está ocupando mucho en emergencia, y ya que son baterías, se le pueden bajar en cualquier momento. Entonces está teniendo comunicaciones muy breves con su señor padre, con Ricardo Liaño, y estamos totalmente en contacto entre los alpinistas con él, con Ricardo, y sabemos todo lo que está pasando en estos momentos. David, como te mencionaba, es una de las personas más capacitadas que existen ahorita en el alpinismo mexicano. Él iba por su 6º ascenso al Monte Everest. Él ya tiene 5 ascensos previos. El año 2013 logró en una misma temporada un doble ascenso, primera mundial. Obtuvo el premio, el reconocimiento Guinness. Entonces es muy capacitado David. José María, en tu experiencia, ¿qué riesgos corren estos alpinistas mexicanos en este momento? Porque yo me imagino que va a ser difícil que puedan salir, o su salida de Nepal en este momento no va a ser tan fácil. ¿Qué riesgos corren? Bueno, los riesgos propios de las fuerzas naturales, de la naturaleza, pero creo que están muy preparados. David continuaba en el campamento base, va a continuar ahí algunos días, y si es posible va a volver a subir, pero si no es posible, piensa estar ahí para no molestar en Katmandú. En Katmandú está deshecho, faltan servicios, falta todo. Entonces prefiere no estorbar en Katmandú y ayudar un poco en el campamento base. Orlando Castro ya va en descenso. Ya la última noticia que tenía, que estaba por Periche, en algún pueblo que va bajando, va descendiendo.
Los helicópteros los están utilizando para los heridos, que son pocos los helicópteros que se tienen en Nepal. Y Aldo Valencia continúa en el campamento de el Everest por la cara norte. Él también piensa seguir subiendo si es que se les permite. Parece que ya China canceló el ascenso de los alpinistas en esta temporada. Nepal todavía no lo hace. Una última pregunta y de nuevo muchas gracias por acompañarnos esta mañana. José María, ¿hay la percepción de que el alpinismo es un deporte muy peligroso? Más allá del tema de los terremotos y de los aludes que puedan resultar de los terremotos, ¿qué tan peligroso es? ¿Cuántos mexicanos han muerto por practicar este deporte? Mira, afortunadamente en el Everest tenemos 50 ascensos aproximadamente de mexicanos y no hemos tenido algún accidente de tipo mortal. El alpinismo en México, sí tenemos varias bajas, varios muertos, pero es por negligencia de ellos mismos. Es gente que no está capacitada, no ha tomado un curso, entonces sí les llega a pasar porque no llevan unos crampones adecuados, un piolet adecuado, llevan improvisados, no utilizan casco, no utilizan todas las técnicas necesarias. Entonces, nosotros tenemos la escuela del Club Alpino Mexicano, que son cursos muy avanzados. Es un curso que dura 5 meses y con eso minimizamos bastante los accidentes. Antes era muy común escuchar de accidentes en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl, en el Pico de Orizaba. Actualmente ya se ha minimizado mucho. Bueno, José María Aguayo, muchísimas gracias por proporcionarnos esta información de los connacionales alpinistas que se encuentran en este momento en esa parte del mundo. Muchísimas gracias, José María. Un abrazo a Ana María y un saludo a Raimundo. Muchísimas gracias. Muy buen día. José María Aguayo. Oye, estábamos fuera del aire, nos estabas comentando sobre una historia de el interés que tiene particular que tiene Israel en este Ahora que te referías sismo, a, sí. bueno, además de este interés que pueda haber... por la tragedia, sí. Es la zona en general, Tíbet, Bután, Nepal. Hay que recordar que además Bután tiene un índice particular de la felicidad que no corresponde a los estándares internacionales. Es decir, me refiero al carácter espiritual que tiene la región, pero además de eso este elemento que tú mencionabas, la cantidad de extranjeros y los intereses que pueda haber. Y el caso de Israel, que le estuvo reportando ayer CNN, me parece muy destacado porque tienen esta figura que en México se ha intentado implementar, pero hay vacíos legales. Supongo que la traducción de surrogate mother es madre subrogada, rentada, ¿no? Que es finalmente un embrión que se implanta en una madre y que crece en esa matriz. Pues fueron a rescatar 20 bebés israelíes y todavía hay 10 que no pudieron traer porque las madres ya no podían volar, según entiendo. Pero hablando de la cantidad de extranjeros y todo lo que confluye en Nepal. El gobierno israelita despachó un avión para ir por sus ciudadanos y sus bebés. Sí. Fue muy interesante. Nada más como un dato referencial sobre lo que pasó en el Everest, porque no es únicamente los alpinistas, sino también las comunidades en las faldas. La avalancha se calcula que corrió 3 kilómetros, 3.000 metros hacia abajo, a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Bueno, las imágenes son absolutamente aterradoras, ¿no? Las que nos han presentado. Nos vamos a ir a un corte, mucho más encuestas después del corte, no se vayan. Varias. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Al año se pierde 4% del PIB mundial por inactividad laboral, tratamiento de lesiones y el pago de indemnizaciones. El dato útil para comentar en el café.
El Partido Revolucionario Institucional continúa como puntero en las preferencias de cara a las elecciones a diputados federales del próximo 7 de junio. De acuerdo con un estudio de la encuestadora Parametría, el tricolor sigue al frente con el 32%. Esta posición le da una ventaja de 8 puntos sobre el Partido Acción Nacional, institución política que registra el 24%. Le siguen el Partido de la Revolución Democrática con 13 puntos y Morena con el 10%. Sobre los demás organismos, la encuesta señala que el Partido Verde Ecologista se queda con el 8% de las preferencias, mientras que Movimiento Ciudadano registra 4%. Un punto más abajo, con el 3%, se encuentran empatados Encuentro Social y Nueva Alianza. A su vez que el Partido del Trabajo tiene el 2% y finalmente el Partido Humanista se queda con el 1%. El sondeo indica que la diferencia entre los dos primeros punteros es la más amplia registrada durante 2015. En marzo, el PRI y el PAN reportaban una distancia de apenas 3 puntos, pero de marzo a abril, el PRI pasó de 30% de las preferencias al 32%. Mientras que el PAN bajó de 27 a 24%. En el caso del PRD, este registra un punto más a comparación de la última edición, lo que significa que avanzó de 12 a 13%. Por otro lado, el estudio analizó las campañas a diputados federales que iniciaron el pasado 5 de abril. Refiere que los spots difundidos por los dos punteros, el PRI y el PAN, se han caracterizado por un enfrentamiento mediático. Debido a esto, podría esperarse que ambos partidos presenten porcentajes a la baja. Sin embargo, esto no es así. La encuesta revela que el PAN es el único que presenta una caída. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, Paco, tomo el último comentario de esta nota. El que representa una caída es el PAN. Qué sorprendente. A mí creo que esa es una parte de estas encuestas que me sorprende. La otra parte es que el PRI se mantenga crecido un poco, ¿verdad? A pesar de los negativos que trae el presidente en este momento y el cuestionamiento que ha habido de alguno de los programas del gobierno federal, parece que no le está afectando al PRI. Primero hay que decir que los cambios son marginales, sí, prácticamente para cualquier movimiento y estar en margen de error. Nuevamente, ¿qué pasa si hacemos una lectura literal de esos cambios marginales? La primera fuerza electoral creció, la segunda se cayó. Y eso creo que está pasando prácticamente en todas las series publicadas desde marzo. Nosotros no lo hemos registrado en esta dimensión porque de hecho en nuestra propia serie habíamos visto un cierre en la tendencia, pero si atendemos a lo que está pasando en los spots, podría haber alguna explicación. Porque de hecho en una entrega previa de febrero ya habíamos analizado cuáles eran los spots más visibles, las campañas más visibles, y sí hay y lo reportamos aquí la semana pasada, no sabemos cuándo Acción Nacional va a pasar a la propuesta y sigue en la campaña negativa. Y la campaña negativa es de lo que más desagrada al electorado. Y también lo hemos mencionado, si tú tienes de 10 fuerzas electorales, 8 haciendo campaña negativa, para empezar no te distingues, porque todo el mundo está criticando. Pero 8 están haciendo campaña. De 10 fuerzas electorales, en este momento 8 están solamente haciendo. 2 tienen una propuesta clara, que es el Verde y el PRI. Y al Verde no le estaba yendo mal hasta que parece que le afectó este escándalo. Pero si lo vemos, si quieren lo vemos para verlo un poco más claro gráficamente. Si ven, lo que vamos a tener en el gráfico es que, y luego lo veremos por tendencia, recordarán que hay dos tendencias, la bruta, que incorpora la no respuesta, y luego la efectiva. Primero, en la bruta, este porcentaje de 30% de no contesta, más el ninguno, más el no sabe, se podría redistribuir de manera proporcional acá arriba. No siempre es lo mejor, frecuentemente se puede modelar, pero hay que recordar que simplemente pueden ser o no electores, que al final acaban siendo eso, no votantes, sobre todo en una elección que tiene 40% de participación,
el 60% no va a ir a votar, o seamos optimistas y que salga el 50% a votar. Bueno, pues esto representa ese 50% que no va a ir a votar o son indecisos. Si redistribuimos estos porcentajes, sí es notable la diferencia que se está abriendo a favor del Revolucionario Institucional, queda en 32 puntos, un PAN en 24, el PRD, que finalmente no está cayendo, como varios suponían que pasaría, ¿no? Está en 13 puntos, que de hecho es su mínimo histórico. ¿No? Es su histórico. En las últimas dos sacó 18 en 2003 y este número, 12.8, cuando Jesús Ortega era su presidente, sacó casi 13 puntos. Lo vamos a ver en tendencia, el verde que sí ya se ve a la baja. ¿No? ¿Cuánto tenía el verde en la última? Llegó a tener registros de 11 puntos en diferentes series. En la entrega pasada nosotros ya traemos 10, pero nunca habíamos tenido 8. Y su mínimo, su piso, si vamos a los históricos, debería estar en 7. Es su referente de última elección, que no es poco, ¿no? Pero, y nuevamente vendría el fenómeno electoral que es Morena, ¿no? Que parece ser que es de lo más estable. En nuestra serie, y creo que ya lo estamos observando en varias, Morena ya rebasó al verde. Esto no es un dato menor. O sea, Morena hoy representa la cuarta fuerza electoral, después del PRI, el PAN, el PRD. Si vamos al siguiente gráfico, verán que hay algunas que no los debe de sorprender lo que está pasando, porque finalmente ya teníamos registros desde verano del año pasado, el otoño, con un PRI en 33, ya en enero lo reportamos en 31, estamos reportando prácticamente el mismo dato de febrero, 32. Como les decía, el movimiento es marginal. El que sí, digamos, no se había, y ahí si vamos a un poll of polls, que es esta reunión de diferentes mediciones, ya hay varias mediciones que tienen Acción Nacional en 22 puntos. Para nosotros es el registro más bajo prácticamente desde el verano del año pasado. Varios referentes. ¿Por qué podemos decir que este es un dato bajo? Porque desde 1997 el PAN no baja de 25 puntos. Cualquier número por abajo de 25 puntos representa un dato crítico para Acción Nacional. ¿Quién se está llevando esos votos? O sea, ¿a dónde se están yendo esos votos, Paco? Yo creo que lo que veíamos en el gráfico anterior y si lo vimos en la serie, finalmente tenemos una pulverización, ¿no? de la preferencia electoral, una fragmentación. Ya lo decíamos que este sistema político que antes era de grandes y chiquitos, tenemos grandes, intermedios y varios de estos partidos que están intentando mantener o buscar registro. La advertencia siempre es pertinente. Nuestras mediciones con 1.200 casos, las de nosotros y cualquier serie, no nos alcanzan a dar precisión para partidos que buscan registro de 3 puntos. Si el margen de error es 2.8, bueno, se puede tener registro o no, y lo que reportamos ahí no es muy preciso. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos el Humanista y el PT no se ve que en ningún registro lleguen a los 3 puntos, y para algunos Encuentro Social. Si estos partidos no alcanzaron registro, pero sí alcanzan alguna votación más lo que se pueda tener en voto nulo, estamos hablando de que casi se van a redistribuir 9 puntos. Oye, es Paco, decir, la abstención y el voto nulo va a acabar beneficiando a esos partidos. Sí, pero... A ver, mira, aquí, si vemos nosotros PRD, PT y Movimiento Ciudadano, está en su nivel. En su histórico. Nivel histórico. Ahora, si Morena, que se ha convertido en el fenómeno electoral, está en 10 y en ocasiones sube 11, 12, pero realmente ya está en 2 dígitos, la parte baja de 2 dígitos, ¿a quién le está robando votos Morena? Sí, ese es un buen punto. Primero, porque van contra la historia, por no llamarle mito, de que todo el voto de Morena iba a desfundar al PRD. No está pasando. El PRD se mantiene ese mínimo histórico y están saliendo. Creo que algunos sí pueden salir nuevamente de votos que están viendo, que ya no están viendo Acción Nacional como una opción. Creo que otros son del PT.
Otros podrían ser del Verde, ¿no? Sobre todo en esta caída reciente casi de 4 puntos. Ciertamente están sacando votos de este electorado que no votaría por estas primeras fuerzas y, lo más importante, no necesariamente el PRD. Sumados todas esas fuerzas, como bien dice Ray, estaría sumando más que el PAN. O sea, sumado toda la izquierda, está sumando 28 puntos. Entonces sí, el Morena está obteniendo sus votos de otros lugares, ¿no? Yo creo que uno de esos lugares sí es Acción Nacional. Otra vez, si vamos a las campañas, y nada más para finalizar el último gráfico, si vamos a las campañas, yo sí creo que este es un efecto de campañas negativas, no son campañas que le gusten al público, es más costoso para Acción Nacional que para otros, porque además el público, el electorado de Acción Nacional es más conservador, ¿no? Y es un electorado que no le gusta tanto la riña o la disputa. Y este último gráfico nada más para señalar que como el Movimiento Ciudadano reporta algunos repuntes, igual que Nueva Alianza, pero otra vez no somos precisos, pero quiero que vean este gráfico cómo se nota claramente la caída del Verde y cómo si pusiéramos una línea aquí, hay un ascenso claramente de Morena. Es decir, es el menos estable, pero no deja de ir subiendo. Ya ha tenido registros de 11, pero este 10 es la tercera vez que lo repite, ¿no? Entonces, sí se está manteniendo en este nivel. Y ya se cruzó. Y yo les diría que esta serie prácticamente se parece a otras 4. Ya lo trae así el Universal, lo trae así Reforma, lo trae así Excelsior con BGC. Ya, no miento, menos Excelsior. Oye, cuando en el dato de preferencia bruta es donde ubicas el no contesta, ¿no? O sea, no se asigna, ¿no? Que es la preferencia efectiva. 30% del no contesta en términos históricos de elecciones intermedias. Es normal. Ese es más o menos lo que... Es normal. ¿Y y el abstencionismo en cuánto está en elecciones intermedias? Fue 41% de participación en 2003, 45% de participación en 2009. La razón por la que podríamos esperar más participación acá es por las 9 gobernaturas, que esa te va a llevar a niveles de participación de 60. Entonces esperaremos un número entre 45 y 50 puntos. Volvamos al tema de campañas negativas. Ya salió Gustavo Madero a subrayar que van a cambiar su estrategia de spots y que van a hacer una estrategia propositiva. Por lo menos eso es lo que está diciendo Gustavo Madero. Pero yo te pregunto, o sea, el problema de esta encuesta o el problema del PAN es que su estrategia de campañas negativas no le sirvió, no fue la correcta, porque obviamente al PRI sí le sirvió, ¿sí? El PRI se mantuvo. Lo que podemos decir del PRI es que tiene ambas pistas. O sea, tiene tanto la negativa de respuesta a Acción Nacional, pero tiene una pista en positiva que habla de logros de gobierno. Esta es obligada, esta es en defensa. Ahora, el cuestionamiento, y en esto es muy recomendable una lectura de algo que publicó Ray hace algunos días sobre quién está asesorando Acción Nacional. Pues es cuestionable, o sea, es cuestionable que todavía sigan en la negativa cuando estamos, ¿no? Cuando queda mes y medio de campaña, o sea, ¿cuándo van a pasar a la otra? Y los asesores aquí sí importan, y es un asesor que ya ha sido polémico en Estados Unidos, fue el asesor responsable, según algunos textos, de un académico de la Universidad de San Diego, Sam Popkin, que responsabiliza a este asesor de la derrota de Hillary Clinton en la primera contienda contra Barack Obama. Por impulsar el que fumaba, de que había inhalado cocaína y droga, que después tuvieron que disculparse. Sí, claro. Ahora, otra pregunta, ¿qué está entonces pasando con el electorado o las personas que probablemente van a votar por el PRI? ¿Sí se está haciendo una diferenciación del gobierno o de la percepción que se tiene del gobierno federal, o está cambiando la percepción del gobierno federal? O sea, esa es la otra parte que me parece muy interesante. Dejaría la pista federal aparte. Te diría que bastaría con que en las 9 gobernaturas, en todas, el PRI es jugador.
Sí. Y en esas el PRI como contendiente va a jalar. Digo, y me remito a información de hoy de Guerrero, que yo creo que hace muy bien mi colega Carlos Ordóñez, que es quien está, el interno de... Esa encuesta salió en el Universal. Salió en el Universal, primera plana. Digo que hace muy bien porque él reporta que 9% del Estado, en este mapa de riesgo que también tú describiste, sí. Para nosotros ese mapa de riesgo es un poco más amplio, llega hasta el 17-18%. Para él es 9%, pero el 9% está diciendo tenemos un apagón, o sea, no sabemos qué pasa, pero en el resto sí podemos medir. Me parece amplia la diferencia que marca a favor del PRI, pero si fuera el caso, entonces tienes que por lo menos en la mitad de los estados tienes un PRI como probable ganador, por lo menos, y en el resto es jugador, es la fuerza a vencer. Con eso ya tienes un PRI muy estable. Súmale a eso los otros 8 estados que tienen alcaldías, todo eso es política local. Entonces, en realidad, menos de la mitad del país está solo en la pista federal, que sería la más cuestionable a la que te refieres. Pero toda la otra, estás hablando de PRIs locales muy fuertes. Entonces, para quien de pronto no entiende cómo es posible que, ¿no? Si con los escándalos del gobierno federal no le pasa nada al PRI, pues el PRI no es nada más el presidente. El PRI tiene la mitad de los toda la política es local. Sí, toda la política es local. Bueno, pues con eso pues nos tenemos que ir. ¿Cuándo sale la siguiente? ¿Cuándo sacas otra encuesta? La semana, de esto hay una segunda entrega y la semana que entra saldremos con algún otro estado. Bueno, nos vemos de nuevo mañana aquí en el Primer Café. Raimundo, Paco, muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Bye.